Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la historia sagrada, apoyándonos en el libro llamado Historia Sagrada de San Juan Bosco. Pienso que este libro está en internet, pueden bajarlo, buscarlo, vale la pena. San Juan Bosco fue un maestro extraordinario, un pedagogo extraordinario, un educador de primera. Entonces, en este libro de Bosco, primera parte, primer capítulo, vemos la creación del hombre. Después de haber creado Dios todas las cosas que existen en el cielo y en la tierra, queriendo crear al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre la tierra. Hizo enseguida un cuerpo de barro e infundió en él un alma viviente e inmortal. De esta manera fue creado el hombre, primer hombre, que se llamó Adán, y que quiere decir hecho de tierra. Entonces Dios, aquí vemos lo que quiere decir, Dios tomó lo que va a ser el cuerpo del hombre a partir de lo físico, de la creación que existe. Cuando es del barro, somos barro, somos polvo, venimos de esa tierra, ¿no? Toda la comida que comimos está en nuestro cuerpo, ¿no? Dios tomó el cuerpo de la tierra, de este mundo, pero insufló el espíritu, que llamamos alma, y lo hizo ser viviente. Al principio puso Dios al hombre en el paraíso terrestre, que era un jardín delicioso, lleno de toda clase de frutos, que sin cultivo ninguno producía el fértil suelo. Dios, para enseñarnos que debemos huir de la ociosidad, impuso a Adán la ley del trabajo, pero solamente por diversión y sin fatiga alguna. A pesar de estar en el paraíso terrenal, bien, tienes que trabajarla. Dios no quiere ociosidad. ¿Por qué? Porque la ociosidad es madre de todos los vicios y pecados. Tienes siempre estar ocupado, trabajando, leyendo, rezando, haciendo algo bueno. Nacían en el paraíso 4 grandes ríos llamados Geón, Fisón, Tigris y Éufrates. Los dos últimos conservan aún el nombre de Tigris o Éufrates. Están en Irak, Turquía y Irak actual, Mesopotamia. De hecho, Mesopotamia significa el país que está entre Mesopotamos. Potamos en griego significa el río, entre los dos ríos. Mesopotamia, el país que está entre los dos ríos, y Tigris y Éufrates. Empieza el curso de ambos en Armenia y rodean a esta región, por cuyo motivo, a saber, por hallarse situado entre dos ríos, se llama, como dije, Mesopotamia. Enseguida Dios hizo pasar a todos los animales delante de Adán, para que pusiese a cada uno de ellos un nombre conveniente. Y como quisiera darle una compañera, hizo caer sobre él un profundo sueño, y mientras dormía le sacó del costado una de sus costillas y formó con ella la primera mujer, que se llama Eva, es decir, madre de los vivientes. Madre de los vivientes. Entonces, Adán y Eva, la primera familia que Dios ha creado. Y Dios los bendijo en matrimonio, fíjese, los bendijo en matrimonio, crezcan y multiplícanse. Esta palabra es la bendición del primer matrimonio. Y esta ley que Dios puso, bien, nunca Dios la quitó. Adán y Eva vivían felices en aquel magnífico jardín, no conocían el mal y eran, por gracia especial del Señor, buenos y santos. Eran buenos y santos, qué maravilla, ¿no? Eran buenos y santos. Dios conservaba con ellos tan amorosamente, hablaba con ellos tan amorosamente como un padre con sus hijos. Ellos no sufrían mal alguno y nunca habían de morir. Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio varios dones. No había muerte, no había sufrimiento. El cuerpo obedecía totalmente al alma, lo que llamamos el don de integridad, y tenían la ciencia infusa. Es decir, sin haber estudiado, conocían lo que era necesario para su estado
de primeros maestros de la humanidad. Y también los animales les obedecían. Esto del lado natural. Pues no hay muerte, no hay sufrimiento, dominio sobre los animales, ciencia difuso y sobre todo perfecto orden, equilibrio y armonía entre alma y cuerpo. Estos son dones preternaturales, añadidos, que perfeccionaban el hombre. Pero también Dios les dio algo mucho más grande. Es el don de la gracia, de la santidad. La gracia nos hace hijos de Dios. La gracia es algo divino que hace nuestra alma semejante a Dios, hija de Dios. Y bien, todo esto Dios lo dio a Adán y Eva. Pero va a pasar lo que no debe pasar, bien va a pasar el pecado. Pecado original. Pero veamos un poco el aspecto espiritual de este asunto. Vemos que Dios es bondadoso, cuenta los beneficios, nos dio muchos beneficios a nosotros y a Adán y Eva, pero Adán y Eva los perdieron, primer punto. Segundo, Dios cree el hombre semejante a él, ¿cómo se llama? A su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? El hombre es la más elevada criatura de Dios sobre la tierra, porque fue creado a imagen de Dios y por lo tanto es semejante a Dios. Esa semejanza es de dos clases, una natural y otra sobrenatural. Por eso se sirvió de dos expresiones, a imagen y semejanza nuestra, para que alguna cosa sea semejante. Para que alguna cosa sea imagen de una persona o cosa, es menester que en cierto modo le sea parecida. La semejanza lo es en más alto grado. Así cuando una persona es muy parecida a otra, decimos que el uno es semejante al otro. Por la palabra imagen se denota el parecido natural del hombre con Dios, y con la palabra semejanza, el sobrenatural. Entonces, ¿qué significa estas palabras imagen, semejanza? Pueden notar esto. Por la palabra imagen se denota el parecido natural del hombre con Dios, y con la palabra semejanza, el sobrenatural. El natural parecido o imagen del hombre con Dios consiste en que el hombre está dotado de un espíritu que vive en el cuerpo y le anima. Entonces, el hombre está dotado de un espíritu que vive en el hombre y lo anima. De ahí la palabra alma. Ese espíritu inmortal, creado a imagen y semejanza de Dios, anima al hombre como ser humano. Por eso se llama alma. Entonces el alma es un espíritu inmortal creado por Dios, destinado a animar el cuerpo. De la naturaleza del espíritu procede el que el hombre sea. Entonces, debido a que el hombre tiene espíritu o alma, uno, el hombre es inmortal en su alma. Dos, es inteligente. 3, es libre. Es decir, que por estas propiedades el alma humana es en cierto modo un retrato, una copia, imagen de Dios eterno. Inteligencia, Dios que es inteligencia suprema, voluntad libérrima y suprema. Entonces, ¿qué significa el hombre es imagen de Dios? Significa que uno tiene un alma inmortal, un espíritu que anima el cuerpo, llamamos alma. Ese espíritu, uno, es inmortal, 2, inteligente, y 3, es libre. Propiedades que asemejan el hombre a Dios. Porque Dios es inmortal, inteligencia suprema, voluntad libérrima y suprema. Entonces, en una palabra, ¿qué es el alma humana? Es un espíritu inmortal, creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, que tiene inteligencia, tiene voluntad, es inmortal. Anima el cuerpo, y por esa razón se llama alma. Estos dones se llaman naturales porque son inherentes a la naturaleza del alma humana.
Por eso no pueden perderse, pero sí corromperse, depravarse. Entonces, el hombre, por mero hecho de ser hombre, tiene inteligencia, tiene voluntad libre, es inmortal. Ahora, puede pecar, corromperse, depravarse, pero no perderse. Esto significa imagen. El parecido sobrenatural o semejanza del primer hombre consistía en dones que no son propios de la naturaleza humana, sino muy superiores a ella, y por eso se llaman sobrenaturales, o que sobrepujan la naturaleza del hombre y le elevan sobre su natural dignidad. El más esclarecido de estos dones era la gracia santificante. Entonces, de un lado Dios da los dones naturales al hombre, alma inmortal, inteligente, con voluntad libre, inmortal. Del otro lado Dios va a dar algo mucho más superior, que es el don sobrenatural, lo que llamamos la gracia santificante. Es de saber que el Espíritu Santo moraba en el alma del primer hombre, por lo que era hijo de Dios y heredero del cielo. Uno es hijo de Dios y heredero del cielo mientras vive en gracia. Pero cuando pierde la gracia por pecado mortal, ya pierde esto. Entonces hoy se escucha mucho, todos somos hijos de Dios. Es verdad. Todos somos Dios hijos de Dios. Al cielo. Es verdad, dije. Llamados a hacerlo, sí. Pero realmente lo somos, distingo. Si estamos en gracia de Dios, sí lo somos. Si estamos en pecado mortal, ya no lo somos. Un bautizado, por el bautismo se hizo hijo de Dios, consagrado a Dios, santificado, templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando peca mortalmente el bautizado, ¿qué pasa? Bien, pierde la gracia, pierde la santidad, pierde el Espíritu Santo, pierde la caridad y ya no es hijo de Dios porque perdió lo que lo hace semejante a Dios. ¿Y qué solución tiene el bautizado para recuperar esto? La confesión, el arrepentimiento. Por eso la primera cosa que hizo San Juan Bautista y Cristo después de Juan Bautista, predicar la penitencia. Entonces, por la gracia, el Espíritu Santo mora en el alma. Qué maravilla, ¿no? Por eso una santa dijo, si yo que vio una santa, un alma santa en estado de gracia, dijo, si no hubiera sabido que hay un solo Dios, me hubiera puesto de rodillas para adorarla. Tan hermosa, tan bella. Si usted toma toda la belleza de la creación, es nada en comparación del alma santa. Y no hay nada tan feo que un alma en pecado mortal. San Clara dice, si usted viera un demonio con sus ojos físicos, haría paro cardíaco. Y bien, si viera un alma en pecado mortal, sería lo mismo. Horrible. Ahora, ¿por qué decimos que el cuerpo, el alma humana es templo del Espíritu Santo? A la verdad es templo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero se atribuye a Dios Padre la creación, al Hijo la redención, salvación, y al Espíritu Santo la santificación. ¿Sí? Pero ¿dónde está una persona divina? Están ahí los dos otros, porque es inseparable. Por la gracia era el alma del primer hombre extremadamente hermosa, como los ángeles del cielo. Muy hermosa, súper hermosa. El Espíritu Santo también elevaba las naturales fuerzas del alma humana, iluminaba el entendimiento, la inteligencia del primer hombre, de modo que éste estaba dotado de más elevados conocimientos, es decir, que conocía a Dios y a las obras de Dios mucho mejor que lo hubiese podido hacer con las naturales fuerzas de la inteligencia. Santificaba el Espíritu Santo en el alma, mediante la gracia, santificaba la libre voluntad del hombre, de manera que éste no quería sino el bien y ningún deseo tenía del mal. Entonces, mientras más uno se santifica, más tiene deseo del bien y rechaza el mal. Mientras más peca, más se está inclinando al mal. Entonces, el Espíritu Santo de Dios santificaba la voluntad libre del hombre, de manera que el hombre quería el bien y no el mal. Por eso dice la Sagrada Escritura, eran buenos y santos. El cuerpo del primer hombre poseía asimismo dones sobrenaturales. Por su naturaleza era frágil, perecedero,
sujeto a las enfermedades y a la muerte, pero fue formado de la materia de la tierra y todo lo terreno es caduco, pasa. Pero mientras permaneció en estado de gracia, su cuerpo era inmortal, libre de todas las enfermedades y penalidades. Si los primeros padres, Adán y Eva, hubieran permanecido en este estado de gracia, no hubiesen muerto, sino que su cuerpo, el alma, hubiese sido trasladado del paraíso terrenal al paraíso celestial. Entonces Dios había dado esos dones: no morir, no sufrir, dominio sobre los animales y perfecto orden y equilibrio, mientras viene gracia. ¿Y cómo se permanecen así? Comiendo del árbol de la vida. Ahora, este árbol para nosotros, ¿qué es? La comunión. La comunión, la Sagrada Comunión. Por eso los católicos que no comulgan meses y años son pobrecitos, muertos, vivos muertos. Vivos físicamente, muertos espiritualmente. Para no caer en la muerte espiritual del pecado, hace falta la comunión. Como Adán y Eva comiendo el árbol de la vida, no morían. El árbol espiritual de nosotros, de no morir espiritualmente, es la Sagrada Comunión. Y si nos hemos herido, ni modo, una buena confesión de reparar eso. Por eso Cristo, en el capítulo 20, 23 de San Juan, dice: recibe el Espíritu Santo a quien perdonan los pecados, quedan perdonados. Veamos ahora un poco más el cuerpo del hombre. Dios elevó el cuerpo del hombre, dijimos, a un nivel alto. ¿Por qué? Porque le había dado el don de no morir. Antes del pecado, el cuerpo del hombre era más fino, más hermoso, más hábil en ejecutar las cosas. Bien, eso se perdió. Y si comparamos el cuerpo del hombre a los animales, bien, es mucho mejor. Mire, un perro, por ejemplo, una leona, cuando quiere trasladar a su chiquito, ¿cómo hace? No tiene manos con la boca, pobrecito, no tiene otra. El hombre toma la masa, 2 manos y todo lo demás. Viene erguido con 2 pies, cuerpo mucho mejor. Mucho mejor. El hombre debe dominar sobre los animales y sobre toda la tierra. Rigurosamente hablando, la tierra es propiedad de Dios. Del Señor es la tierra y cuanto ella contiene, el orbe, todos sus habitantes. Salmo 23:1. Pero Dios la entregada la tierra a los hombres para que se aproveche de sus bienes según la voluntad de Dios. Entonces no tenemos el derecho de maltratar la creación. La creación, Dios la pone en nuestro servicio, pero no tenemos derecho de maltratarla. Claro, si usted ve una cucaracha, la mata, bueno, no hay de otra porque es peligroso para nosotros. Pero si usted tiene un animalito ahí, déjalo en paz. Un buen animal, ¿no? Los ríos, por ejemplo, y las montañas, los campos, los bosques, las plantas, los animales deben servir al hombre para la conservación, adorno de su vida y para el ejercicio de las buenas obras. Debemos, por lo tanto, aprovechar los bienes de la tierra: oro, plata, comidas, bebidas, árboles, frutas, en bien nuestro, y no abusar de ellos para el mal. Entonces nadie tiene el derecho de abusar de las cosas de Dios para el mal. Por esto, por ejemplo, la borrachera es pecado mortal. ¿Por qué? Porque abusa de algo bueno. Algo bueno. El hombre debe reinar sobre las cosas terrenas, no servirles ni ser su esclavo. Eso también es importante. El hombre debe reinar sobre la creación y no ser esclavo de las cosas creadas. Sus pensamientos y esfuerzos han de dirigirse más allá de lo terreno y enderezarse a los bienes sobrenaturales y eternos. Usemos pues de los bienes terrenos de modo que no perdamos los celestiales. Y pienso eso es muy sabio. Usar de las cosas de la tierra de modo que no perdamos los sobrenaturales, los celestiales. Por ejemplo, el avaro no domina sobre la tierra, sino es esclavo de ella, esclavo de las cosas. Es voluntad de Dios que el hombre tenga dominio sobre los animales, pero también lo es que no sea cruel con ellos. El justo mira hasta por la vida de sus bestias, pero las entrañas del impío son crueles.
Entonces, muy interesante esto. Proverbios 12:10 dice, el justo, el hombre que camina según camina Dios, bien mira hacia la vida de las bestias, cuida a las bestias, de los animalitos. Y mientras que el impío, el malo, es cruel. Así que no hay que atormentar a los animales. No hay que atormentar a los animales. Son criaturas de Dios para nuestro bien. Dios nos hizo superior a ellos. Los puso a nuestro servicio para el bien, no para el mal. Dios había dicho a Adán y Eva de comer de todos los árboles, salvo uno. Si comen, van a morir. Con las palabras, tan pronto como comieres, morirás, amenazó Dios al hombre con doble muerte, la del alma y la del cuerpo. La muerte del cuerpo no sobrevino enseguida de cometer el pecado, puesto que vivió aún mucho tiempo Adán. Pero desde el momento en que consume el pecado, quedó sujeto a la muerte caduca y mortal. Entonces hay dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, lo sabemos, uno muere, cadáver a la fosa, al polvo. Polvo eres, en polvo regresarás. Pero hay la muerte también sobrenatural. ¿Qué es la muerte sobrenatural? La pérdida de la gracia. La sobrenatural, o sea, la vida de la gracia y amistad de Dios, se pierde apenas comete un pecado mortal. Entonces, cuando uno peca mortalmente, renuncia a la vida eterna. No de corazón y palabra, pero en lo concreto así es. Si alguien toma algo tóxico, paga las consecuencias. Entonces, hay la muerte espiritual, que es el pecado mortal. Esta pérdida de la vida, la gracia, es la muerte espiritual del alma y conduce a la muerte eterna o condenación. Por eso el pecado grave que acarrea la muerte espiritual se llama pecado mortal. Espiritualmente nos mata, nos separa de la vida eterna que es Dios y nos lleva a la desgracia eterna. Entonces Dios había dicho a Adán y Eva, no comen, si comen va a morir. Y bien, tan pronto como comieras, morirás. Le amenazó y combinó con que si quebrantaba el mandato, perdería la inmortalidad de su cuerpo y la gracia santificante. Y por desgracia, Adán y Eva van a hacer lo que no deben hacer, perder la gracia, perder la santidad y escuchar un farsante mentiroso. Entonces tenemos que más bien hacer confianza a la Madre Iglesia y no a cualquier fundador de secta que va a predicar un evangelio falsificado, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues terminamos con esto. La vida de los primeros padres en el paraíso terrenal era una figura de los bienaventurados en el cielo. Entonces el paraíso terrenal era figura del paraíso celestial. En el paraíso vivían los primeros padres felices. Había paz entre ellos, entre todo lo que les rodeaba, porque vivían en paz con Dios. Entonces, cuando uno vive en paz con Dios, bien, vive en paz también con los que lo rodean. Y si hay malvados que nos atormentan, venimos de una prueba que nos hace merecer cosas del cielo. Entonces, tenían sobreabundancia de todo. No sabían lo que era miseria, ni dolor, ni disgusto. Vivían en una imperturbable alegría y amistad entre sí y con Dios. Así también la vida de los bienaventurados en el cielo es feliz. Sobre todo, toda felicidad que podemos imaginar. San Pablo dice, el ojo del hombre no ha visto, el oído no ha oído, lo que Dios reserva por los que aman. Entonces, una felicidad total, absoluta y para siempre. Allá no hay quejas ni padecimientos, no hay más que paz, alegría, dicha, magnificencia en el cielo. En el paraíso trataba Dios con los primeros hombres, como un padre con sus hijos. En el cielo, los bienaventurados contemplan a Dios cara a cara. Están unidos con Él por el amor más íntimo. Pero hay la diferencia que la felicidad del paraíso terrenal podía perderse. ¿Y cómo se perdió? Por el pecado. Por el pecado. Ahora, al pecar, bien, Adán y Eva, por desgracia, perdieron lo que Dios había dado a ellos y a nosotros también. Por eso
Dios en su misericordia mandó un Salvador, que ese Salvador es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, terminamos con unas reflexiones más personales. La bondad de Dios para con los hombres es infinitamente grande. Considera cuánto elevó Dios al hombre y de cuántas prerrogativas, dones lo colmó. Lo crió a su imagen y semejanza, destinó para su servicio toda la redondez de la tierra, le dio un alma inmortal, la gracia santificante, el hermoso paraíso y además le prometió la felicidad eterna del cielo. Los hombres en el cielo deben ocupar aquellos tronos que habían perdido los ángeles. Y todo esto estaba destinado no solo a Adán y Eva, también a todos sus hijos. Ahora nosotros lo hemos perdido porque Adán y Eva lo ha perdido. Por eso debemos... Ahora la verdad, Adán y Eva eran, ¿cómo se llama? Era la primera vez. No sabían que era el pecado. Nosotros sabemos. Sin embargo, no somos tan inteligentes. Entonces pidamos a Dios perdón por todos nuestros pecados y agradecerle por todos los dones que nos ha dado, que nos ha hecho, y sobre todo el don del bautismo, del bautismo que nos hizo hijos de Dios. El don de la gracia nos hizo nuestro cuerpo, nuestra alma, templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tratemos de rechazar todo pecado y no discutir con el pecado. Alabad al Señor porque es bueno, porque hace brillar eternamente su misericordia, dice el Salmo 117:1. Amemos a Dios porque Él nos ha amado primero, dice San Juan, primera carta 4:19. En todo cuanto hagas hoy, recapacite y di, oh Dios, todo por amor vuestro. Oh Dios, lo hago todo por amor vuestro. Dios mío, todo por amor a vos lo haré. Camina en mi presencia y serás perfecto. Entonces tratemos de acordarnos de estas verdades para nunca desobedecer a la ley de Dios y nunca perder la gracia que nos hace hijos de Dios. Amén.